Bienvenido al canal Tu Mejor Versión, tu espacio de crecimiento personal. Aquí hablamos de fuerza interior, transformación y disciplina. Si quieres seguir creciendo y despertar todo tu potencial, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino hacia tu mejor versión. Hay personas que pasan por las redes sociales como si fueran invisibles. No suben fotos, no muestran su desayuno, no enseñan dónde están, no avisan lo que sienten, ni buscan confirmar quiénes son a través de una imagen. Mientras el mundo parece gritar, «Mírame», ellas permanecen en silencio. Y ese silencio, lejos de ser vacío, es profundamente revelador. Porque en una época donde casi todo se comparte, elegir no hacerlo no es casualidad. Es una decisión. Y toda decisión sostenida en el tiempo nace de una forma particular de percibir la realidad, de habitar la mente y de relacionarse con uno mismo. La neurocientífica Nazareth Castellanos ha hablado de algo clave. El cerebro no solo reacciona al entorno, también lo construye. Y cuando alguien decide no exponerse constantemente, lo que está diciendo, sin palabras, es que su mundo interno tiene un peso mayor que la validación externa. Imagina por un momento a alguien que no necesita demostrar que fue feliz para sentirse feliz. Alguien que no siente urgencia por convertir cada experiencia en una prueba visual de que existió. Mientras muchos viven pendientes de la cámara frontal, estas personas están plenamente dentro de la experiencia. Y esto cambia todo. Cambia la forma en que el cerebro procesa la recompensa, la identidad y el tiempo. Porque cada vez que subimos una foto y recibimos una notificación, el sistema dopaminérgico se activa. El cerebro aprende a asociar exposición con recompensa. Pero cuando ese circuito no se refuerza constantemente, ocurre algo distinto. La recompensa se desplaza hacia adentro. Hacia la sensación. Hacia el significado. Hacia la presencia. Las personas que no suben fotos suelen tener una relación diferente con su identidad. No necesitan construirla de forma constante frente a otros. Su sentido del yo no depende tanto del reflejo social inmediato. Y esto, desde la neurociencia, es fascinante. Porque el cerebro social está diseñado para buscar reconocimiento, pero también está preparado para el autoanclaje. Cuando ese anclaje interno es fuerte, la urgencia externa disminuye. No desaparece el deseo de conexión, pero cambia la forma. Ya no se trata de mostrarse, sino de compartirse de verdad. No de exhibir, sino de vincular. Nazareth Castellanos explica que la atención moldea el cerebro. Aquello a lo que prestamos atención repetidamente se fortalece a nivel neuronal. Si la atención está siempre dirigida hacia cómo me ven, cómo salgo, cómo aparezco, el cerebro se organiza alrededor de esa mirada externa. Pero si la atención se dirige hacia lo que siento, lo que pienso, lo que vivo, se fortalecen otros circuitos. Circuitos relacionados con la introspección, la regulación emocional y la conciencia corporal. Por eso, muchas personas que no suben fotos suelen tener una mayor capacidad para estar a solas sin sentirse vacías. El silencio no las asusta. La quietud no les incomoda. Porque su mente no necesita ruido constante para sentirse viva. Esto no significa que sean mejores ni peores. Son distintas. Y la diferencia está en el tipo de diálogo interno que mantienen. Mientras unos necesitan confirmar su existencia a través de la reacción de otros, estas personas confirman su existencia a través de la experiencia directa. Y eso cambia la relación con el tiempo. El momento no se vive pensando en cómo se verá después, sino en cómo se siente ahora. El presente no es un medio para un recuerdo, es un fin en sí mismo. Hay algo más profundo todavía. Subir fotos no es solo compartir imágenes, es narrarse. Es contar una historia de uno mismo. Quien no lo hace, suele narrarse de otra manera. Internamente. Con palabras que no necesitan ser publicadas.
Y esa narrativa interna es más compleja, menos editada, más honesta. Porque no está pensada para gustar, sino para comprender. El cerebro, cuando no está ocupado en construir una imagen social constante, tiene más espacio para procesar emociones profundas. Duelo, alegría, incertidumbre, deseo. Todo eso que no siempre queda bien en una foto. Muchas veces se interpreta el no subir fotos como timidez, como desinterés o incluso como rareza. Pero en muchos casos es todo lo contrario. Es una forma de soberanía mental. De elegir qué partes de la vida son íntimas. De decidir que no todo necesita ser observado para ser real. Y esa elección tiene efectos neurobiológicos. Reduce la hiperactivación del sistema de alerta social. Disminuye la comparación constante. Permite una regulación emocional más estable. El cerebro descansa cuando no está permanentemente expuesto. Y aquí quiero que te detengas un segundo. Porque si estás escuchando esto, probablemente ya estés sintiendo algo. Tal vez reconocimiento. Tal vez curiosidad. Tal vez incomodidad. Sea lo que sea, nómbralo. Porque ponerle nombre a lo que sentimos es una forma de integrar la experiencia. Y si esta idea resuena contigo, deja una palabra en los comentarios del video. Una sola palabra que represente lo que te provoca pensar en esas personas que no suben fotos. No expliques. No justifiques. Solo una palabra. Eso también es una forma de presencia. Hay una escena muy común que revela esta diferencia. Dos personas viven el mismo momento. El mismo paisaje. El mismo encuentro. Una de ellas piensa inmediatamente en capturarlo. La otra en sentirlo. Ninguna está equivocada. Pero el cerebro de cada una está entrenándose de forma distinta. Una refuerza el circuito de anticipación y recompensa externa. La otra refuerza el circuito de conciencia y memoria emocional. Con el tiempo, estas repeticiones crean estilos mentales. Formas de estar en el mundo. Las personas que no suben fotos suelen recordar los momentos no por cómo se veían, sino por cómo los atravesaron. Su memoria está más ligada a sensaciones que a imágenes. Y eso cambia la profundidad del recuerdo. Cambia la forma en que el pasado influye en el presente. Porque no se trata de revivir una imagen, sino de reconectar con una emoción. Y el cerebro responde, de manera distinta, cuando la memoria es emocionalmente encarnada. Además, hay un aspecto clave que pocas veces se menciona. La autoexposición constante fragmenta la atención. Vivir pensando en registrar debilita la continuidad de la experiencia. En cambio, cuando no hay registro, la experiencia se vuelve más continua, más integrada. El cerebro puede seguir el hilo sin interrupciones. Y eso genera una sensación de plenitud difícil de explicar, pero fácil de reconocer cuando se ha vivido. Estas personas suelen observar más, escuchar más. No porque sean pasivas, sino porque su energía no está dirigida hacia afuera todo el tiempo. Hay una economía de estímulos. Una selección consciente o inconsciente de dónde poner la atención. Y eso, en un mundo saturado, es casi un acto revolucionario. Detrás de esta elección también hay una relación distinta con el cuerpo. Cuando no se está pendiente de cómo se verá una foto, el cuerpo deja de ser un objeto y vuelve a ser un lugar. Un espacio de sensaciones, de límites, de placer y de cansancio. El cerebro integra mejor la información corporal cuando no está mediada por la imagen. Y esa integración es clave para el bienestar emocional. Antes de continuar, si te está gustando el video, te invito a suscribirte. Me ayudarías mucho a continuar, creando contenido de valor. No subir fotos no es desaparecer. Es habitarse. Es elegir una forma de presencia que no necesita testigos constantes.
Y eso, en una cultura de exposición, es profundamente disruptivo. Porque nos recuerda algo que hemos olvidado, que no todo lo valioso es visible, y que no todo lo visible es valioso. Aquí no estamos hablando de redes sociales. Estamos hablando de conciencia. De cómo se construye el yo. De cómo el cerebro aprende a sentirse suficiente. Y esa es una conversación incómoda, porque nos obliga a preguntarnos desde dónde vivimos, desde la mirada ajena o desde la experiencia propia. Y todavía hay mucho más que decir. Mucho más que entender. Porque esta diferencia no solo afecta a quien no sube fotos, también impacta en cómo se relaciona, cómo ama, cómo enfrenta la soledad y cómo atraviesa el silencio. Hay algo que suele pasar desapercibido. Las personas que no suben fotos no viven menos, viven distinto. Y esa diferencia no siempre se nota desde fuera, porque no deja rastro visible inmediato. Pero se manifiesta en pequeños gestos, en la manera en que escuchan sin interrumpir, en cómo sostienen una mirada, en la forma en que recuerdan una conversación días después, con detalles emocionales que otros ya olvidaron. Su cerebro no está entrenado para pasar rápido de estímulo en estímulo, sino para profundizar. Y la profundidad, aunque no sea viral, transforma. Nazaret Castellanos insiste en que el cerebro necesita coherencia interna para mantenerse en equilibrio. Cuando hay demasiada distancia entre lo que vivimos y lo que mostramos, aparece una fricción silenciosa. No siempre se nota como ansiedad explícita. A veces se manifiesta como cansancio, como una sensación difusa de estar actuando incluso cuando nadie mira. Las personas que no suben fotos reducen esa fricción. Lo que viven y lo que son no necesita ser editado para encajar en un formato. Hay menos disonancia. Menos desgaste invisible. Esto también influye en cómo manejan la comparación. Porque cuando no se expone constantemente la propia vida, tampoco se vive comparándola de forma permanente con la de los demás. El cerebro comparativo se activa menos. Y cuando se activa menos, el sistema emocional descansa. No hay una evaluación continua de si soy suficiente, si voy bien, si mi vida es interesante. La vida simplemente es. Con días brillantes y días opacos. Sin filtros. Muchas de estas personas no rechazan las redes sociales. Simplemente no las usan como espejo. Las usan como ventana cuando quieren, pero no para definirse. Y eso cambia radicalmente la relación con la autoestima. La autoestima deja de ser una construcción frágil, basada en reacciones inmediatas, y se convierte en un proceso más lento, más estable. Menos eufórico, pero también menos devastador cuando no hay respuesta. Hay una trampa muy sutil en la exposición constante: confundir visibilidad con valor. El cerebro aprende rápido. Si algo recibe atención, asume que es importante. Pero lo importante no siempre es visible. Y lo visible no siempre es importante. Las personas que no suben fotos suelen haber aprendido esto de manera intuitiva o a través de experiencias que las llevaron a proteger su intimidad. No como un refugio, sino como un territorio sagrado. Esto se nota mucho en cómo atraviesan los momentos difíciles. El dolor que no se publica se procesa de otra forma. No se convierte en contenido, se convierte en aprendizaje. El cerebro necesita espacios de recogimiento para integrar el sufrimiento. Cuando todo se expone, el dolor se fragmenta. Cuando se guarda, se elabora. Y esa elaboración construye una fortaleza silenciosa que no busca aplausos. También hay una relación distinta con el error. Cuando no se vive de cara al público, equivocarse no implica una caída de imagen. Implica experiencia. Aprendizaje. Ajuste. El miedo al juicio disminuye. Y cuando el miedo disminuye, la creatividad aumenta. El cerebro se atreve más cuando no se siente observado todo el tiempo. Por eso muchas personas poco visibles son profundamente creativas, aunque nadie lo sepa.
Hay algo casi terapéutico en no tener que narrarlo todo. En permitir que las cosas existan solo para uno mismo o para un círculo muy reducido. Esa contención reduce la hiperestimulación. El sistema nervioso se regula mejor cuando no está en modo escaparate. Y esto tiene efectos acumulativos. Mejor sueño, mayor capacidad de concentración, más tolerancia a la frustración. Las personas que no suben fotos suelen tener una percepción del tiempo menos acelerada. No viven con la sensación constante de estar perdiéndose algo. El famoso miedo a quedarse fuera se diluye cuando no se está pendiente de la actividad constante de otros. El cerebro se sincroniza más con el propio ritmo que con el ritmo impuesto por la corriente social. Y ese ritmo propio es una brújula poderosa. Esto no significa que sean indiferentes al reconocimiento. Son humanos. Pero el reconocimiento que valoran no es inmediato ni masivo. Prefieren el reconocimiento profundo de pocas personas. Una conversación que deja huella. Un vínculo que no necesita pruebas públicas. El cerebro social se satisface con menos estímulos cuando estos son auténticos. Hay una escena muy reveladora. Alguien les pregunta por qué no suben fotos. Y muchas veces no saben qué responder. No porque no tengan una razón, sino porque para ellos la pregunta no tiene sentido. Es como preguntar por qué no gritan lo que piensan en medio de la calle. Simplemente no es su forma de estar. Y eso, lejos de ser una carencia, es una identidad. Nazaret Castellanos habla del eje cerebro-corazón-intestino como un sistema de diálogo constante. Cuando la vida se vive con menos exposición, este diálogo se vuelve más claro. El cuerpo manda señales que son escuchadas. El cansancio se respeta. La emoción se atiende. No hay tanta desconexión entre lo que se siente y lo que se muestra. Y esa coherencia es una forma de salud. Estas personas suelen detectar antes cuando algo no va bien. Porque no están distraídas gestionando una imagen. Su atención está disponible para lo interno. Y esa atención es un recurso limitado. Donde la pongas, crece. Ellas la ponen dentro. Y desde ahí, se relacionan con el mundo. No subir fotos también implica aceptar que no todo será recordado por otros. Que hay momentos que morirán en quien los vivió. Y esa aceptación es profundamente madura. Porque no busca inmortalidad digital. Busca significado presente. El cerebro, cuando deja de luchar contra el olvido externo, se reconcilia con la finitud. Y esa reconciliación libera. A veces parecen misteriosas. Distantes. Pero en realidad, suelen ser personas intensamente presentes cuando están. No reparten su atención en múltiples pantallas. Están ahí. Y esa presencia se siente. Se nota. Incomoda incluso, porque refleja algo que muchos han perdido, la capacidad de estar sin mostrarse. Y aquí es, donde la conversación se vuelve incómoda de verdad. Porque escuchar esto nos obliga a mirarnos. A preguntarnos desde qué lugar compartimos. Si lo hacemos para conectar o para confirmar que existimos. Si publicamos para expresar o para calmar una inseguridad. No hay respuestas correctas universales. Pero hacerse la pregunta ya es un acto de conciencia. Si todo esto te está resonando, obsérvalo. No lo juzgues. Solo date cuenta. Porque darte cuenta es el primer paso para elegir. Y elegir es recuperar el control de la atención, que es uno de los bienes más valiosos que tenemos. Aún falta lo más importante. Falta cerrar el sentido. Falta la lección final que une todo esto y lo convierte en algo útil, algo que puedas llevarte contigo después de que termine la narración. Hay una verdad silenciosa que atraviesa todo esto y que rara vez se dice en voz alta. No subir fotos es, en muchos casos, una forma de autocuidado. No porque las redes sean malas en sí mismas,
sino porque la mente humana no fue diseñada para sostener una exposición permanente. El cerebro necesita refugios. Espacios donde no tenga que rendir, gustar, demostrar ni reaccionar. Las personas que no suben fotos han construido consciente o inconscientemente uno de esos refugios. Y desde ahí miran el mundo. Cuando Nazaret Castellanos habla de conciencia, no se refiere a algo abstracto o espiritualizado, sino a la capacidad del cerebro de estar alineado con el cuerpo y la emoción. Esa alineación se rompe fácilmente cuando vivimos de cara a la mirada externa. Porque empezamos a anticipar cómo se verá lo que sentimos en lugar de sentirlo plenamente. Empezamos a observarnos desde fuera. Y esa autoobservación constante tiene un coste, nos aleja de la experiencia directa. Las personas que no suben fotos suelen vivir menos fragmentadas. No porque tengan menos estímulos, sino porque los integran mejor. No saltan tan rápido de una emoción a otra. Se permiten estar tristes sin convertirlo en mensaje. Estar felices sin convertirlo en prueba. Estar confundidas sin tener que explicarlo. Y esa permisividad interna es una forma profunda de inteligencia emocional. Hay algo especialmente valioso en esto en un mundo que confunde expresión con exposición. Expresar no siempre implica mostrar. A veces expresar es escribir para uno mismo, hablar con alguien de confianza, caminar en silencio, dejar que una emoción atraviese el cuerpo sin ser traducida en palabras ni imágenes. El cerebro procesa mejor lo que no se acelera. Lo que no se empuja hacia afuera antes de tiempo. No subir fotos también redefine el vínculo con la autenticidad. Porque cuando no hay público, la autenticidad deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. No se piensa, se vive. No se diseña, se encarna. Y esa autenticidad no necesita coherencia estética, necesita coherencia interna. El cerebro reconoce esa coherencia como seguridad. Y la seguridad es la base de la calma. Muchas personas descubren tarde o temprano que mostrarse todo el tiempo las agotó sin darse cuenta. Que confundieron conexión con presencia digital. Que compartieron tanto que se quedaron sin intimidad. Y entonces miran con otros ojos a quienes siempre supieron guardar. No por miedo, sino por sabiduría. Porque entendieron algo esencial, que no todo lo que se ama se exhibe. Las personas que no suben fotos suelen amar de forma menos ruidosa, pero más sostenida. No necesitan testigos para comprometerse. No necesitan validación constante para permanecer. Su cerebro no asocia amor con demostración pública, sino con consistencia, con cuidado, con estar. Y eso, aunque no se vea, se siente profundamente cuando se experimenta. Esta diferencia también aparece en cómo enfrentan la soledad. No la viven como un vacío que hay que llenar con estímulos, sino como un espacio que puede ser habitado. El cerebro aprende a estar consigo mismo. Y cuando aprende eso, la dependencia externa disminuye. No desaparece el deseo de compartir, pero deja de ser una necesidad desesperada. La gran lección de todo esto no es que debamos dejar de subir fotos. No es una invitación a desaparecer ni a rechazar la tecnología. Es una invitación a revisar desde dónde hacemos lo que hacemos. A preguntarnos si lo que compartimos nace del deseo de expresar o del miedo a no ser vistos. Si mostramos porque queremos o porque no sabemos estar sin mostrar. Porque al final, la verdadera diferencia no está en la foto, sino en la atención. En dónde colocamos nuestra energía mental. En si vivimos hacia afuera o hacia adentro. En si permitimos que la experiencia nos atraviese o si la convertimos inmediatamente en contenido. Las personas que no suben fotos nos recuerdan algo esencial en silencio, que la vida no necesita ser documentada para ser profunda. Que hay momentos que solo existen plenamente cuando no son capturados. Que hay partes de nosotros que florecen mejor cuando no están bajo la luz constante. Y tal vez, después de escuchar todo esto,
No cambies nada. O tal vez empieces a notar cuándo sacas el teléfono por impulso y cuándo por elección. Tal vez empieces a disfrutar un poco más de lo que no se muestra. Tal vez empieces a proteger ciertos instantes como algo solo tuyo. Y si eso ocurre, ya habrá valido la pena. Porque vivir no es demostrar. Vivir es estar. Y estar es un arte que se está perdiendo, pero que aún puede recuperarse. Una decisión a la vez. Una atención a la vez. Un silencio a la vez. Si este mensaje resonó contigo, si te viste reflejado, si te incomodó o te dio calma, escribe una palabra en los comentarios del video. Solo una palabra que represente lo que te llevas después de escucharlo. No para explicarte, no para justificarte, sino para dejar constancia de que estuviste aquí, presente, escuchando de verdad. Y quizá lo más revelador de todo es que estas personas no sienten que estén perdiéndose algo. No viven con la sensación de llegar tarde a una conversación global, ni con la ansiedad de no haber mostrado suficiente. Su cerebro no está anclado al pulso constante de la aprobación. Por eso su calma suele desconcertar. Porque no es una calma ingenua, es una calma entrenada. Se ha construido con elecciones pequeñas y repetidas. No sacar el teléfono, no explicar de más, no justificar lo que sienten, no traducir cada emoción en algo publicable. Cuando observas de cerca a alguien así, notas que su atención es distinta. No se dispersa con facilidad. Puede sostener el silencio sin rellenarlo. Puede escuchar una historia completa sin pensar en cómo responderá. Puede estar en una habitación sin necesitar dejar rastro de su paso. Y eso, en una cultura que confunde presencia con visibilidad, es casi una anomalía. Nazaret Castellanos habla de cómo la mente se regula cuando el cuerpo se siente seguro. Y la seguridad no siempre viene de ser visto, muchas veces viene de no ser invadido. De saber que hay límites, que hay espacios que no están abiertos al juicio. Las personas que no suben fotos suelen tener muy claros esos límites, aunque no los verbalicen. Su cerebro aprendió que la intimidad no es un defecto, es un recurso. Esto se refleja también en su manera de tomar decisiones. No reaccionan tanto a la tendencia, al impulso colectivo, al movimiento del momento. Tardan un poco más. Observan. Sienten. Evalúan desde dentro. Y ese tiempo de pausa cambia el resultado. Porque las decisiones que nacen de la pausa suelen ser más coherentes, aunque sean menos espectaculares. Hay algo profundamente humano en todo esto. Algo que conecta con una forma antigua de estar en el mundo, antes de que todo pudiera ser registrado. Antes de que cada instante tuviera la posibilidad de convertirse en archivo. Vivir sin documentarlo todo nos devuelve una relación más orgánica con la memoria. No recordamos porque tenemos una imagen, recordamos porque algo nos atravesó. Y aquí aparece una paradoja hermosa: cuanto menos se muestra, más se vive. Cuanto menos se exhibe, más se siente. El cerebro no está dividido entre el ahora y el después. Está completo en el momento. Y esa completitud es rara, pero profundamente satisfactoria. Muchas personas que escuchan esto sienten una mezcla de alivio y nostalgia. Alivio porque reconocen algo que siempre intuyeron. Nostalgia porque recuerdan momentos en los que vivían así, antes de empezar a mirarse desde fuera. Antes de pensar cómo se vería su vida en lugar de cómo se sentía. No se trata de volver atrás, ni de rechazar el presente. Se trata de integrar. De recuperar la capacidad de elegir cuándo compartir y cuándo guardar. Cuándo mostrar y cuándo simplemente vivir. Porque el problema nunca fue la foto. El problema fue olvidar que no todo necesita ser fotografiado. Las personas que no suben fotos no están ausentes. Están profundamente aquí. Y su forma de estar nos interpela, nos incomoda, nos invita a revisar nuestros hábitos más automáticos.
Nos recuerdan que la atención es finita. Que cada vez que la llevamos hacia afuera, algo dentro queda en pausa. Y que no siempre queremos vivir en pausa. Tal vez por eso, cuando alguien así entra en tu vida, deja huella. No porque se muestre mucho, sino porque está de verdad. Porque cuando está contigo, no está en otra parte. Porque no convierte el encuentro en contenido. Lo convierte en experiencia. Y esa es, en el fondo, la lección que subyace a todo esto. No es una lección contra las redes, ni a favor del silencio. Es una lección sobre la presencia. Sobre recordar que la vida ocurre primero dentro, y solo después, si queremos, afuera. Que el cerebro necesita espacios donde no haya audiencia para poder escucharse a sí mismo. Si después de todo esto te descubres pensando distinto, sintiendo distinto, incluso cuestionando pequeños hábitos cotidianos, deja que eso ocurra. No lo fuerces. No lo publiques. Simplemente, obsérvalo. Porque a veces el cambio más profundo es el que nadie ve. Y ahora sí, antes de que esta narración termine y vuelva al ruido, te invito a algo simple pero honesto. Escribe en los comentarios una palabra. Una sola palabra que represente lo que sentiste al escuchar este mensaje. Tal vez sea calma. Tal vez sea silencio. Tal vez sea identidad. Tal vez sea presencia. No importa cuál. Importa que sea verdadera. Porque esa palabra, aunque nadie más la entienda del todo, será tu forma de decir estuve aquí, y algo en mí se movió. Tal vez lo más importante de todo esto es entender que no subir fotos no es una postura contra el mundo, sino una forma distinta de habitarlo. Es una manera de decir, sin palabras, que la experiencia vale más que la evidencia, que el momento tiene sentido, incluso cuando nadie lo confirma. En un tiempo donde parecer importa tanto, estas personas nos recuerdan que ser sigue siendo suficiente.